Lenín Moreno Garcés, quien llegó a la presidencia del Ecuador en 2017 de la mano de Rafael Correa, quien llegó prometiendo continuar con la labor del líder de izquierda ecuatoriano y quien dio una tremenda sorpresa cuando dio un giro tremendo a la política del Ecuador en todo sentido, traicionando a Rafael Correa y revirtiendo absolutamente todas sus políticas. Pero también el presidente más polémico y criticado tal vez de la historia del Ecuador, ya sea por el trato que planeó hacer con el FMI, por la pésima gestión de la pandemia o por las protestas del 2019, sin duda alguna Lenín Moreno Garcés será recordado con poco afecto por parte de los ecuatorianos. Y hoy es que venimos a conocer qué le depara a este país latinoamericano, uno de los más golpeados por la pandemia, como ya mencioné. Ahora que Lenín Moreno dejará la presidencia y asumirá el banquero Guillermo Lasso Mendoza. Y es en este video lo que conoceremos el día de hoy. ¿Quién es Guillermo Lasso y qué le espera al Ecuador bajo su manto? Bien, comencemos. Guillermo Lasso Mendoza nació en la ciudad de Guayaquil el 16 de noviembre de 1955. Era el último de 11 hermanos en una casa de clase media, pero sin embargo su padre, Enrique Lasso Alvarado, quien era un funcionario público, perdió su empleo, lo cual obligó a la familia a cambiarse de colegio. Desde los 15 años, Guillermo empezó a trabajar para costearse sus propios estudios. En esos años se fundó en Guayaquil la bolsa de dicha ciudad. Entre las cabezas de dicho organismo estaba Danilo Carrera, quien vio potencial en el joven Guillermo y le ofreció un modesto empleo de medio tiempo, donde Lasso anotaba las cotizaciones de las acciones. Este banquero, que le dio su primer trabajo a Lasso, tenía una hermana llamada María, con la que Lasso se casaría en 1976. A sus 23 años, en el año de 1978, Lasso fundaría su primera empresa, la constructora Alfa y Omega, junto con su hermano Enrique Lasso. Una de sus empresas se fusionó y dio paso a la creación de Finansur en 1980, donde ocupó la vicepresidencia ejecutiva. Posteriormente fue nombrado presidente ejecutivo de Finansur en el 84, cuando tenía apenas 29 años. Tras la fusión de Finansur con el Banco de Guayaquil en el 89, ocupó la vicepresidencia de dicho banco. En 1994, Guillermo Lasso fue designado presidente ejecutivo de dicho organismo y en ese mismo año es posesionado como vocal en la Junta Monetaria, en representación de los bancos privados nacionales, ya que fungía de presidente de la Asociación de Banqueros Privados del Ecuador en el periodo 1993 y 1997. Sin embargo, en el año 2003 empezó a dar los que tal vez fueran sus primeros pasos en el ámbito político, cuando aceptó el cargo de embajador itinerante del Ecuador a la presidencia de Lucio Gutiérrez, específicamente enfocando su trabajo en el establecimiento de tratados comerciales con diferentes países y estableciendo alianzas económicas, siendo clave en las relaciones del Ecuador con los Estados Unidos de América. Luego de la caída del gobierno de Lucio Gutiérrez, se empezó a crear una plataforma política propia, estando relacionado desde el año 2006 con el político Movimiento Liberal 1, el cual no tuvo mucho éxito, pero en 2011 Lasso tomó una postura política pública con aspiraciones presidenciales para las elecciones del 2013, creando el movimiento Creo, movimiento de centro-derecha conformado por exintegrantes de UNO, la Izquierda Democrática y el movimiento Concertación e integrantes del sector privado nacional. Cuando Rafael Correa llegó a la presidencia, Lasso se nombró a sí mismo como el líder de la oposición de la gestión de dicho mandatario, criticando duramente sus acciones en diversos ámbitos, como lo era en la libertad de prensa y en el ámbito económico, ya que Rafael Correa se negaba a firmar tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, en 2016, Lasso captó los reflectores por un escándalo en el que fue demandado por el secretario de Educación René Ramírez, por falta de honra a su esposa, Analia Mintagüía. Lasso la acusaba de percibir 2 sueldos de entidades públicas en un video colgado en su cuenta de Twitter.
basándose en una publicación de la Fundación Mil Hojas, siendo este juicio calificado por los militantes de Creo como una persecución política, con intención de evitar la candidatura de Lasso o incluso de quitarle sus derechos políticos. El candidato fue llevado a juicio y fue declarado culpable, pero a petición del propio René, Lasso no sufrió consecuencias ni políticas ni económicas. Solo se le pidió retirar el video y que no volviera a acercarse a dicha familia. En marzo del 2017 participó en las elecciones presidenciales de Ecuador como candidato del movimiento Creando Oportunidades y obtuvo el 28.09% de los votos en la primera vuelta, pasando al balotaje junto a Lenín Moreno Garcés, candidato del partido oficial Alianza País del presidente Rafael Correa. El 2 de abril se llevó a cabo la segunda vuelta, la misma que dio la victoria a Lenín Moreno y Jorge Glass con el 51.16 de los votos contra un holgado 48.84 de Lasso. Durante la gestión de Lenín Moreno, Lasso sin duda alguna se mantuvo como uno de los más grandes críticos de la ideología correísta, pero también algunos señalan de que Lasso aplaudió diversas políticas emprendidas por Lenín Moreno, y algunos hasta han llegado a señalar de que podrían estar coludidos y vinculados por la semejanza de sus políticas económicas, ya que, como recordamos, en 2019 Lenín Moreno acudió al Fondo Monetario Internacional para pedir un préstamo que terminó desembocando en las tremendas protestas de finales del 2019 en Ecuador, que se caracterizaron por una dura represión policial por parte del gobierno, y que hoy en día es denunciado por diversos organismos que incluso quieren que se juzgue al presidente Lenín Moreno. Si quieren conocer más sobre las acciones del gobierno de Lenín Moreno, tenemos un resumen en nuestra página de Facebook. Y es así que llegamos al 2021, donde en febrero Guillermo Lasso participó en las elecciones y sin duda alguna su más duro contrincante era el joven candidato de Rafael Correa, Andrés Arauz, con quien pasó a la segunda vuelta. Cabe destacar que Lasso pasó a duras penas, ya que la ventaja que logró sacar sobre Yacu Pérez fue muy estrecha. Semanas tuvieron que pasar para que se afianzara y concretara quién de los dos pasaba a la segunda vuelta contra Andrés Arauz. Yacu Pérez incluso denunció fraude. Pero fue así que en abril, y gracias a una excelente campaña en medios digitales y en redes, sobre todo como lo es TikTok, y siendo incluso motivo de algunos memes, Guillermo Lasso ganó la presidencia de Ecuador con un amplio margen sobre Andrés Arauz. Sin duda alguna, el candidato de derecha logró hacer una excelente campaña y puede que los ecuatorianos, al no quedar muy conformes con Lenín Moreno y al haber estado asociado inicialmente a Rafael Correa, pueden que hayan decidido castigar al oficialismo de izquierda. Guillermo Lasso tomará posesión este mes de mayo. Ya se reunió con el presidente Lenín Moreno, y algunas de las propuestas del candidato de Guayaquil son las siguientes. Lasso, cabe destacar, es, como ya dije, 100% de ideología de derechas, por lo tanto podemos destacar que está completamente en contra del aborto, y sus ideologías en política exterior pues podemos decir que serán muy afines a los Estados Unidos, aunque él mismo ha destacado que no planea asociarse solo con esta, también planea buscar inversiones de otras grandes potencias, como lo es China y la Unión Europea. En su primer viaje como presidente electo, acudió a Colombia a reunirse con el presidente Iván Duque para lograr la entrada de Ecuador a diversos organismos internacionales económicos. Y también aboga por la firma de tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea, que en el pasado fueron totalmente derogados y no aprobados por el expresidente Rafael Correa Delgado. También algo que cabe destacar es que en la educación Guillermo Lasso ya se ha pronunciado de que va a disminuir el control que tenía el gobierno sobre dichos organismos, ya que muchas veces los jóvenes no pueden decidir directamente qué carrera querían estudiar, debido al fiero control que ejercía el gobierno central sobre dichas universidades, ya que éstas mandaban qué se estudiaba en dichos lugares. Lasso ha prometido que no perseguirá a nadie, que dejará trabajar a las cortes y a los jueces de manera imparcial, y que permitirá que se juzgue a absolutamente todos los que tengan cuentas con la justicia, así sean de su propio gabinete. También, obviamente, en el ámbito salud, no podemos omitir que Ecuador ha pasado por una de las situaciones más graves de América Latina. Las imágenes de los cadáveres por Guayaquil recorrieron el mundo y aterrorizaron sobre la situación que vivía el
país. Lasso ha prometido que buscará que en los 100 primeros días de su mandato se logre vacunar a la mayoría de los ecuatorianos. Incluso se dice que su vicepresidente Borrell ya se ha ido a reunir con el gobierno de Chile para lograr una mayor eficiencia en la adquisición de vacunas y en el plan de vacunación en general. Pues sobre todo en el ámbito sanitario, como cualquier gobierno ante la pandemia de COVID-19, incluso en Estados Unidos, sin duda alguna ese es uno de los grandes retos, ya que si Guillermo Lasso no logra ponerse las pilas de inmediato en ese ámbito, reforzando el sector salud y la campaña de vacunación, podría empezar a pasarle factura en popularidad y aprobación a los pocos meses de su mandato. Como podemos ver, esta es una nueva etapa en la historia del Ecuador, en la historia política sobre todo, aunque el correísmo, algunos ya lo declaran como muerto, aún sigue controlando diversas cámaras. Pero sin duda alguna el Ecuador ahora presentará y marcará un nuevo rumbo en su política interna, económica y exterior. La historia ya nos dirá si es que Guillermo Lasso y Lenín Moreno estaban coludidos o si es que Guillermo Lasso logra, al igual que hizo con su banco y sus empresas, hacer despegar al Ecuador de la dura situación económica, política y sanitaria en la cual se encuentra. Bueno, esto sería todo por el video de hoy. De verdad espero que les haya gustado. Comenten ustedes qué opinan de Guillermo Lasso, si es que de verdad están de acuerdo con sus políticas, qué cosa les agrada de él, qué cosas aprueban, qué cosa no les agrada. Si ustedes son 100% partidarios del presidente Correa, coméntenme qué les parece este giro en cuanto a su país y déjenme si hay algún ámbito de la historia de Ecuador del cual les gustaría que hiciera un video, como tal vez lo fue el feriado bancario y la dolarización. Y pues, sin más que decir, aquí estaremos atentos a los más recientes eventos políticos que se desarrollen en América Latina y en el mundo. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video y les mando a todos un abrazo. Adiós.